Urgente pánico en el Kremlin. El nuevo misil ucraniano Flamingo apunta a toda la parte europea de Rusia. La histeria con Kabaeva en directo asustó a buena parte de los rusos. Dura represalia para los ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están rompiendo el frente. Y ni siquiera los grupos de sabotaje del Kremlin resisten nuestra fuerza. Un saludo militar para el Kremlin. 10 países están listos para defender a Ucrania. ¿Un giro histórico? Putin habló sobre una reunión con Zelensky. Es más, se trata de un formato cara a cara. Colapso económico en Rusia, las sanciones y la guerra están hundiendo al país. En el Kremlin guardan silencio, aunque desde principios de año el déficit presupuestario ha alcanzado los 54.000 millones de dólares. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Pánico, shock e histeria. En Rusia reaccionaron al misil ucraniano Flamingo. Skabeva se puso roja en directo y empezó a gritar que ahora toda la parte europea de la Federación Rusa está en la mira. En el Kremlin no saben qué hacer al respecto. Es más, ha aparecido un video del primer uso del nuevo misil. Y eso no es todo. El Flamingo ya está en producción en serie. Más detalles. Míralo ahora mismo. El superarma ucraniana Wunderwaffe parece un gemelo de la misil británica FP5 Melanio, que fue presentada hace apenas medio año en la exposición de defensa Index 2025 en Budapest. Allí se anunció que el misil de crucero pesado. El misil FP5 lleva una ojiva de 1 tonelada, alcanza una velocidad de hasta 950 km por hora y es capaz de atacar objetivos a una distancia de 3.000 kilómetros. El misil ucraniano, curiosamente, tiene unas características técnicas similares. Esto significa que toda la parte europea de Rusia, los Urales e incluso parte de Siberia occidental están dentro del alcance. Una ojiva de 1 tonelada y un alcance de vuelo mucho mayor a 1.000 kilómetros. El fotógrafo ucraniano Yefrem Lukatsky, quien colabora con Associated Press, publicó una foto del nuevo misil ucraniano de largo alcance Flamingo. Los misiles Flamingo de fabricación ucraniana, con un alcance de más de 3.000 kilómetros, han entrado en producción en serie. Visible en el taller de una de las principales empresas de defensa del país. Punto de fuego. En un lugar desconocido de Ucrania. El comentario debajo de la foto indica que fue tomada el 14 de agosto en el taller de la empresa de defensa Firepoint. En la foto, los misiles están en el taller listos para ser enviados. Parece que el Flamingo podría estar en producción en serie. Las fuentes oficiales ucranianas en el ámbito de los misiles ya habían insinuado desde hace tiempo que la industria de defensa ucraniana estaba preparando una gran sorpresa de largo alcance para los rusos. Y por lo visto el Flamingo es precisamente esa sorpresa de la que se hablaba. Según los analistas militares, el misil es muy sencillo de fabricar y eso es precisamente lo que Ucrania necesita en este momento. Es una excelente noticia. El misil realmente es sencillo. No se puede comparar con el Storm Shadow, el Scalp y otros similares. Pero en este caso, no necesitamos sistemas de guiado muy complejos. En misiles estadounidenses o británicos modernos, existen sistemas de guía visual que permiten guiar mediante una imagen infrarroja en las condiciones de utilización de diversas armas antimisiles. En este caso no es necesario. Pablo Narozny, experto militar. Todos los hechos conocidos indican que el llamado Flamingo es en realidad el ya conocido misil de crucero FP5 de Millennium Group. Las características del aspecto exterior de los misiles, así como su descripción, son idénticas. Se pueden producir más de 50 de estos misiles al mes. Esto, por supuesto, se explica por el enfoque correcto cuando en aras de la producción en masa se sacrificaron complicaciones como el lanzamiento desde un contenedor de transporte y lanzamiento y el ala plegable. Al mismo tiempo, esto se paga con una preparación previa al lanzamiento relativamente larga, de 20 a 40 minutos. Pero con tales capacidades, el FP5 es un intercambio completamente eficaz. También la empresa declaró que el misil utiliza navegación por satélite resistente a la guerra electrónica, así como un sistema inercial. La publicación Defense Express. La cabeza de combate del Flamingo es de 1 tonelada. Esto es el doble de potente que el estadounidense Tomahawk. Y lo más importante, está diseñada para la producción en masa. Rusia intenta sistemáticamente destruir la industria de defensa ucraniana. Y Ucrania debe actuar en la misma dirección, concentrarse en la destrucción del complejo militar industrial ruso.
y es enorme en tamaño. Y vemos que la mayoría de estas fábricas pueden ser alcanzadas con drones baratos que vuelan a velocidad. No a 1000 kilómetros como este misil, sino a una velocidad de 200-250 kilómetros por hora. Es decir, ahora necesitamos una gran cantidad de medios económicos que puedan destruir eficazmente la economía rusa y su complejo militar industrial. Y este cohete es capaz de hacer eso. Pablo Narozhny, experto militar. Kiev no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el nuevo misil de largo alcance Flamingo, y en este caso lo más probable. Todo el mundo verá el resultado. Incursiones de flamencos en plantas militares rusas. El Kremlin está perdiendo rápidamente su superioridad aérea. Al ejército ruso casi no le quedan misiles aéreos. Ni siquiera sé si debería decir esto o no. Lo contarás. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publicó información de que las empresas rusas involucradas en la producción de misiles Kh-59 y Kh-69 están enfrentando serias dificultades debido a las sanciones impuestas a Rusia. En particular, 50 de las 116 empresas no pueden suministrar a tiempo los productos necesarios para la fabricación de estos misiles. Miles de componentes electrónicos que deberían mejorar la vida y servir al desarrollo, los agresores los convierten en herramientas para matar. Su armamento depende de componentes extranjeros. Sin ellos, no pueden seguir luchando, ocupando y matando. La producción de misiles, equipos militares comerciales y psicotecnológicos en la Federación Rusa depende precisamente de intermediarios que operan a través de empresas principales. Y al parecer para el Kremlin, este negocio finalmente se ha cerrado. Sin componentes occidentales de alta precisión, el complejo militar industrial del país agresor sufre un déficit colosal. Así es, los ocupantes prácticamente han perdido todas las reservas de misiles aéreos de alcance medio. La industria de defensa rusa depende de las tecnologías occidentales. Se trata, por lo tanto, no solo de los componentes en el momento del ensamblaje de las principales partes clave, sino, ante todo, de la producción. La industria de defensa rusa depende en el ámbito del control numérico computarizado, es decir, CNC, una tecnología que es importante. Sin el software y los propios componentes, casi el 40% de las empresas rusas involucradas en la producción de misiles de clase Kh-59 y Kh-69 se ven obligadas a cerrar la producción. O como mínimo a tomar unas largas vacaciones forzadas, afirman, en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto a su vez conduce a una escasez catastrófica de misiles de alcance medio en el arsenal del enemigo. Llenar ese vacío será casi imposible, explican ya los expertos militares. El mantenimiento será más lento, será más caro y posiblemente de menor calidad porque no se puede garantizar qué tipo de piezas serán. Al principio, el Kremlin quiso sustituir los componentes occidentales por chinos. Por suerte, Putin todavía mantiene una amistad con el gigante asiático. Sin embargo, la amistad es una cosa y los negocios son otra. Las empresas chinas no se arriesgan a caer bajo nuevas sanciones occidentales y mucho menos estadounidenses. Por eso se niegan a suministrar masivamente a Rusia los productos necesarios para el complejo militar industrial. Se niegan a suministrar estos productos. No es tan fácil redirigirse o reorientarse hacia el mercado chino. Es decir, intentan sustituir en consecuencia el equipamiento tecnológico de los países occidentales por copias más baratas de fabricación china. Pero en este último caso, la Federación Rusa se ha encontrado con que China ha impuesto una prohibición a la exportación de productos de doble uso, principalmente para el complejo militar industrial ruso. Por lo tanto, podemos decir que en este momento la parte rusa se enfrenta a cuestiones realmente críticas. Así es. La aguda escasez de componentes para el complejo militar industrial ruso ha llevado incluso al llamado canibalismo de misiles. Esto ocurre cuando desmantelan sistemas antiguos almacenados o en museos y con sus piezas ensamblan nuevos dispositivos de manera improvisada, nuevos misiles. Sin embargo, esta es solo una medida temporal. En el Kremlin prácticamente no quedan ni viejos motores de cohetes soviéticos ni piezas para los sistemas de guiado.
Como resultado, el complejo militar industrial ruso ha comenzado activamente a reemplazar sus propias armas de alta precisión, como los misiles Kh-59 y Kh-69, por medios de ataque más baratos y a veces abiertamente artesanales. Tales son los misiles Dan-M y Banderol. El último es un medio de ataque con una velocidad de crucero de casi 600 km por hora, un alcance de vuelo de casi 200 kilómetros y prácticamente con una precisión nula. Debido a la falta de esos mismos componentes occidentales, los sistemas de guiado en este tipo de armas prácticamente no existen. En cuanto al Dan-M, la situación de los ocupantes es aún peor. De hecho, en realidad es un blanco aéreo y no un nuevo producto creado desde cero. De ahí los catastróficamente bajos índices de efectividad. Sin embargo, ante la falta de algo mejor, el Kremlin se conforma con lo que tiene. Y está aumentando masivamente la producción, aunque sea de este tipo de armas. Mientras tanto, nuestros defensores, como explican los analistas, ya se están preparando para contrarrestar los nuevos desafíos rusos. Y están probando tipos de armas económicas para destruir los paquetes rusos incluso antes de que lleguen al objetivo. Combates intensos en este momento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania obligan a los rusos a huir. El ejército ruso se desmorona. El enemigo sufre en el frente. Los defensores ucranianos destruyen los planes del Kremlin. Esto es un avance. Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan. Rusos en pánico. Quedan kilómetros hasta frontera. Picadora de carne de Putin al máximo. Enemigo lanza grupos de sabotaje, pero Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen planes y pasan al ataque. Imágenes infernales frente a su atención. Armata. Día 1273 de la Gran Guerra Ruso-Ucraniana. Casi 3 años y medio de combates diarios, bombardeos de artillería y ataques de drones, miles de muertos. Pero el resultado, si miramos el mapa de las hostilidades, habla por sí solo. Moscú, que gritaba sobre la toma de Kiev en 72 horas, tras 1010 días de sangrientos combates, ha ocupado menos del 1% del territorio ucraniano. A tales conclusiones llegaron los analistas de Indipstit. Desde el 12 de noviembre de 2022, la superficie ocupada hasta la fecha es de 108.651 kilómetros cuadrados. Hasta hoy, 114.493 kilómetros cuadrados. El enemigo ha ocupado 5.842 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Esto representa el 0,96% de toda la superficie del Estado ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Los rusos en realidad tuvieron éxitos operativos serios, pero eso fue en las primeras semanas de la invasión, cuando Ucrania de hecho no estaba preparada para enfrentarse a lo que alguna vez fue el segundo ejército más grande del mundo, que atacó simultáneamente en todas las direcciones. En ese momento el enemigo logró capturar Jersón, Mariupol y parcialmente las regiones de Kiev, Chernihiv y Sumy. Todos entendieron que había que ocupar de inmediato. En la medida en que la Federación Rusa, después de perder la región de Kharkov, comprendió claramente que no se puede mantener la victoria sobre la marcha. Bueno, desde su lado, si quieres consolidar, hay que ocupar de inmediato. Y en todas estas ocupaciones, en todas estas posiciones, ellos anularon todas las reglas máximas que existían al inicio de la guerra. Rusia rompía nuestra defensa de manera muy masiva. Por eso Ucrania expulsó a la Federación Rusa. Luego todos pasaron a combates más bien posicionales, ocupaciones, trincheras, bosques, plantaciones. Y en este tipo de combates se desarrollan las acciones. Pero después, los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania expulsaron a los ocupantes decenas de kilómetros, lo que cambió el curso de la guerra. Desde el 12 de noviembre de 2022, el frente se estabilizó. Rusia sigue intentando avanzar, pero ya no a una escala tan grande. Forster Metz las posiciones de la CTSO con la esperanza de morder, si es posible, algo de tierra ucraniana. Bakhmut, Vediyivka, Kopiansk, Chasiv Yar, Robotine, miles de intentos de soldados de asalto, pero el progreso es mínimo. Toneladas de 300 toneladas, 500 metros. Cientos de miles de militares rusos han sido sacrificados, pero la situación estratégica casi no ha cambiado. Ahora el enemigo lleva a cabo acciones ofensivas de carácter mayormente local. Presión, desgaste, destrucción de infantería y equipo.
Sin embargo, los dictadores rusos no logran capturar territorios significativos. A pesar de esas pérdidas, y sus bajas siguen aumentando constantemente. La captura de cada kilómetro y de cada posición le cuesta cada vez más muertos y heridos. Así lo demuestra la estadística. En primer lugar, el ritmo de su avance se ha ralentizado mucho. En segundo lugar, el nivel de pérdidas es muy alto, pero aún así intentan alcanzar sus objetivos con tanta seguridad. No tendrán suficientes recursos, ni suficientes objetivos, ni suficientes posibilidades. Todos esos aspectos de los que tanto se jactaban antes de la guerra resultaron ser un fracaso. ¿Por qué comenzó la generalopatía en la Federación Rusa? Esto es el lugar del dictador directo Putin para todos los generales militares que durante muchos años lo convencieron de que nuestras armas no tienen análogos. Tenemos todo preparado, todo está genial. Pero resultó que de un ejército bien alimentado, multimillonario, de 1 millón de soldados, solo unas 170,000 personas estaban listas para luchar al inicio mismo de la guerra. Todos los demás no estaban preparados. No había comunicaciones normales, ni suministros, ni municiones en cantidad suficiente. No había nada de eso. Todo había sido vendido, todo había sido robado. Y ahora es un enorme lugar, una enorme máquina de castigo que castiga a los generales por ese engaño. Esto demuestra que la máquina militar rusa en realidad no es más que humo. Sí, hay gente, sí, hay aliados decididos. Irán, Corea del Norte. Pero la propia Federación Rusa no puede enfrentarse sola a Ucrania. Ucrania sin duda ganará esta guerra, incluso en condiciones de escasez de municiones y con la superioridad del país agresor en personal y aviación. La defensa ucraniana sigue siendo firme. Y los éxitos de los rusos son mucho menores de lo que afirman los propagandistas del Kremlin. Sus soldados están siendo aniquilados en el frente por decenas de miles. El equipo arde en los campos de batalla y ejércitos enteros del agresor son destruidos bajo los golpes del ejército ucraniano. Bajo el pretexto de un posible alto el fuego, el ejército ruso traslada activamente columnas de vehículos blindados, tanques y personal al frente. Según los videos publicados, el equipo de ocupación se dirige hacia las regiones de Zaporilla y Donetsk. Según los expertos militares, es precisamente allí donde los rusos podrían llevar a cabo acciones de asalto masivas en un futuro próximo. Ahora la estabilización continúa, digamos, ¿no? Según el plan establecido. Gracias al heroísmo de nuestros defensores, bueno, entonces deberían decir que vamos a intercambiar estos pedazos de territorio. Nos quedaremos completamente en la región de Muska, Yarkiv, la región de Uskov, y ustedes, por favor, entréguenos lo que hemos registrado en nuestra llamada Constitución. La región de Usk, parte de Donetsk, la mitad de Donetsk que queda allí, un 30-40%, la mitad de Jersón debería ser de la región de Zaporilla. Esa es la clase de conversación que puede tener lugar. El dictador ruso presiona a Ucrania también a nivel diplomático. Sin tener éxitos significativos en la línea del frente, Putin aún no pierde la esperanza de arrebatarse cada vez más y más pedazos de Ucrania. Él quiere cambiar una pausa en la guerra, en los asesinatos, por la legalización de la ocupación de nuestra tierra. Quiere, por segunda vez, obtener un botín territorial. Le permitieron tomar Crimea. Y esto llevó a la ocupación en las regiones de Donetsk y Lugansk. No recibió un castigo preventivo cuando reunió un contingente en nuestras fronteras. Esto condujo a una guerra a gran escala y a la ocupación de más partes de Ucrania. Ahora Putin quiere que le perdonen la toma de la parte sur de nuestra Jersón y Zaporilla. No permitiremos que Rusia logre su segundo intento de dividir Ucrania, tomando todo el territorio de Lugansk, Donetsk y Crimea. Creo que Rusia es la segunda y nosotros la tercera. Por eso nos mantenemos firmes en posiciones ucranianas claras. Si Putin no quiere la paz, entonces hay que obligarlo a que la quiera. Precisamente por eso, Ucrania y Europa han presentado su propio plan para poner fin a la guerra. Como escribe The Wall Street Journal, el primer paso de cualquier arreglo debe ser el alto el fuego. Además, el plan establece que el intercambio de territorios solo es posible sobre una base mutua. Es decir, si Ucrania retira sus tropas de algunas regiones, Rusia debe retirar las suyas de otras.
Primero, debe haber un final justo para la guerra y esto depende precisamente de Rusia. Debe terminar la guerra que ella misma comenzó. En segundo lugar, Ucrania y todos los socios, sin embargo, aceptan la necesidad de un alto el fuego. El cese de los asesinatos. Solo un sujeto se opone a esto. Ese es Putin. Su única carta en la mano es la posibilidad de matar y trata de vender el cese de las muertes al precio más alto posible. Al mismo tiempo, según afirman periodistas occidentales, los funcionarios europeos insisten en que cualquier concesión territorial por parte de Ucrania debe estar respaldada por fuertes garantías de seguridad, incluido el posible ingreso de Ucrania en la OTAN. No se necesita una pausa en los asesinatos, una paz real y duradera. No alto el fuego, una paz verdadera. Y mientras no llegue la tregua, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen expulsando con fuerza a los ocupantes de nuestra tierra. Así, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando y tienen éxito en la dirección de Kupiansk. Ya es el segundo día consecutivo. Según imágenes geolocalizadas publicadas en Internet, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron recientemente ataques enemigos y avanzaron hacia el suroeste de Kondrashivka. Al mismo tiempo, según los datos recopilados el día anterior, los analistas informaron que la parte ucraniana también avanzó hacia el suroeste de Radkivka, al norte de Kupiansk. Además, nuestras fuerzas de defensa liberaron y limpiaron completamente la localidad de Besalivka en la región de Sumy. Según el Estado Mayor, en la operación participaron unidades del 32º Regimiento Independiente y del 24º Batallón de Asalto Independiente. Como resultado de la operación, el enemigo sufrió pérdidas graves. Mientras tanto, los ocupantes están cerca de un semicerco de la aglomeración Pokrovsk-Mirnohrad, según constatan los analistas militares en la zona de Rodinske. El enemigo avanzó unos buenos 4-5 kilómetros. Los principales combates se están librando ahora en la zona ferroviaria entre Dorosne y Rodinska. Geográficamente, la formación militar aún no está completamente rodeada, pero la logística esencial está prácticamente cortada. Y llevar o sacar cualquier tipo de suministro o personal ya se vuelve completamente imposible. Los rusos intentaron irrumpir incluso en el propio Pokrovsk. De los 150 ocupantes, solo unos 30 lograron llegar a la ciudad, pero ni siquiera ellos obtuvieron resultados. Sin embargo, los expertos militares no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan verse obligadas a abandonar la ciudad, si la presión de los ocupantes no disminuye. Sin embargo, por ahora no hay motivos para ello. Y nuestros defensores poderosamente están rechazando los ataques del enemigo. Si está destinado que tengamos que dejar Pokrovsk, entonces 2 o 3 días más, o incluso una semana, de presencia de nuestras tropas en esta ciudad y luego la retirada no se justifica. Durante un año de combates cerca de Pokrovsk ha habido bastantes bajas, por así decirlo. Las fuerzas vivas, la técnica del enemigo, digamos que la misión militar en Pokrovsk ya se puede considerar cumplida. Se ha cumplido varias veces, por eso tomémoslo con calma. En la guerra a veces hay que retirarse para poder ocupar otras posiciones donde se pueda mantener mejor la defensa. Tampoco se están abriendo frentes ni hay espacios libres donde los rusos puedan avanzar significativamente, nada de eso. Pero incluso para los habitantes de la Federación Rusa, al otro lado de la frontera, la situación no es muy buena. Los rusos, al igual que los ucranianos, se están acostumbrando a vivir bajo bombardeos constantes. Solo que, a diferencia del ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan ataques exclusivamente contra objetivos militares y no contra civiles, como hace Putin. Esta noche, drones desconocidos atacaron la región de Saratov. Los rusos se quejan masivamente de explosiones e incendios en el centro regional, cerca de la refinería de petróleo local, que se convirtió en un objetivo legítimo de los drones. Vamos, ayúdame. ¿Qué hacer? Lo haré.
Según fuentes militares rusas, una serie de explosiones se produjeron en Saratov y Engels durante la noche, especialmente alrededor de las 8 de la mañana. Los rusos afirman que las defensas aéreas supuestamente funcionaron y que también fueron visibles destellos en el cielo. Sin embargo, la refinería en llamas es una clara prueba del mal funcionamiento de la defensa antiaérea de los ocupantes. O allí todo es muy estricto. En el aeropuerto de Saratov se impusieron restricciones temporales para la llegada y salida de aviones. Además, el gobernador de la región rusa declaró la amenaza de nuevos ataques con drones. Vaya noticia, tropas extranjeras en Ucrania. El apoyo mundial está al máximo, 10 países están listos para defender a Ucrania. Además, Putin aceptó reunirse con Zelensky. Todos los detalles a continuación en el reportaje. Según se informa, 10 países están dispuestos a enviar tropas a Ucrania después de que termine la guerra para apoyar la paz. Según fuentes de la agencia de noticias Bloomberg, tras la reunión en Washington, se discutió un plan para enviar tropas británicas y francesas a Ucrania como parte de un acuerdo de paz, incluyendo el número y la ubicación de los militares. Se sabe que, en total, 10 países han expresado su disposición a enviar contingentes militares, incluso en otros formatos. Sin embargo, no se sabe si entre ellos hay estadounidenses ni cuál sería la naturaleza de cualquier apoyo por parte de Estados Unidos. Es importante que en las negociaciones sobre las garantías de seguridad participen el comandante de la OTAN en Europa, así como los jefes de Estado Mayor de los países miembros. Las propias condiciones de las garantías se acordarán en los próximos días, preferiblemente esta semana, declaró el presidente del Consejo Europeo, Tonio Costa. Según fuentes de Bloomberg, la primera etapa del paquete de medidas desarrollado incluirá ayuda para fortalecer las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de entrenamiento y refuerzos. En la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declararon que Putin accedió a reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Además, la portavoz de la Casa Blanca declaró que Estados Unidos ayudará a organizar dichas negociaciones bilaterales. Anteriormente, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmaba que esta reunión debía prepararse cuidadosamente. En cambio, en el Departamento de Estado afirman que una conversación personal entre Zelensky y Putin podría tener lugar en las próximas 2 semanas. En particular, se propone celebrar dicha reunión en Gorshny, Italia o Suiza. Mientras tanto, Trump se ha involucrado tanto en la cuestión de Ucrania, o quizás más bien en su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, que incluso se negó a tomarse vacaciones y decidió no ir a su club de golf. Incluso en la Casa Blanca declararon que su jefe espera ir al cielo si logra terminar la guerra en Ucrania. El día anterior, Donald Trump contó en una entrevista que si logra que dejen de morir 7,000 personas cada semana, eso sería maravilloso. Las sanciones, la guerra y la dependencia de China están hundiendo la economía rusa en un enorme agujero. El mes pasado, el déficit presupuestario fue de $13,000 millones y en total, desde principios de año, ha alcanzado los $54,000 millones. Esto supera las expectativas anuales. Además, los gastos han crecido 9 veces más que los ingresos. ¿Cómo en Rusia se ocultan los problemas económicos y a qué puede llevar todo esto? Mírenlo a continuación en el reportaje. La guerra le está costando muy caro al Kremlin. El déficit presupuestario de la Federación Rusa en los primeros 7 meses de 2025 alcanzó los $54,000 millones. Así lo escribió en su página el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. El presupuesto de la Federación Rusa hoy es una burbuja. Solo en julio el déficit ascendió a la colosal cifra de $13,000 millones. De enero a julio, el déficit fue de $54,000 millones. Esto supera las expectativas anuales. Los gastos aumentaron un 28% en términos interanuales. Los ingresos solo un 2,8%. Puedes fingir ser Sauron todo lo que quieras. Pero cuando la economía se desangra por la guerra, no eres más que un Gollum pecador, que esconde su miserable bolsillo de los ojos de todo el mundo. 13,000 millones de rublos. Esto supera las expectativas anuales. La diferencia entre los ingresos y los gastos es simplemente catastrófica. El agujero en el presupuesto es grande, pero no tan terrible, dicen los economistas rusos.
La situación se está volviendo mucho peor de lo que era en 2023-2024. Si en años anteriores las autoridades de alguna manera no lograban acertar con la previsión del déficit presupuestario, se desviaban en 1,5 billones de rublos. Como resultado, terminaban con un agujero en el presupuesto de 3,5 billones de rublos. Pero este año la situación se ha vuelto realmente lamentable. Ya llevan 3 años y medio de guerra y se está produciendo una destrucción sistemática de los sectores civiles de la economía. Decenas de industrias se han vuelto deficitarias de manera planificada y hay una fuerte caída en los ingresos del sector petrolero y gasífero. Y ahora vemos que solo en enero y julio, en los primeros 7 meses de este año, el déficit presupuestario ha superado todo el plan revisado para el año en curso. 4.900.000 millones de rublos. Y por un momento, esto es 4 veces más de lo que los ministerios de finanzas inicialmente planearon a finales del año pasado, cuando aprobaron el presupuesto para este año. Ya en primavera, las publicaciones sobre economía escribían que desde finales de 2004 se había observado una fuerte caída en la economía rusa. La recesión llegó después de un periodo en el que la economía de la Federación Rusa mostraba crecimiento a pesar de las sanciones y la guerra. A esto también contribuyeron las inyecciones presupuestarias adicionales, los altos precios de las materias primas y la militarización de la economía. El índice de alta frecuencia, así como el cálculo del banco Goldman Sachs, muestran que desde finales del año pasado el crecimiento anual del PIB de Rusia ha caído aproximadamente del 5% a cerca de 0. El Banco de Desarrollo de Rusia, BEP, muestra tendencias similares en su evaluación del crecimiento mensual. El indicador de facturación empresarial, calculado por Sberbank, el mayor prestamista de Rusia, ha disminuido. El gobierno, aunque con más cautela, reconoce que algo está ocurriendo. A principios de abril, el Banco Central señaló que recientemente se ha registrado una disminución de la producción en varios sectores debido a una fuerte caída de la demanda. A pesar de las cifras y las opiniones de los expertos, Putin tiene su propia visión de la situación presupuestaria. En lo que respecta al presupuesto federal, la situación aquí es estable. Hace un par de semanas dijo que todos los rusos ya han pagado por la guerra con el aumento de los precios y el déficit presupuestario y afirma que se reducirán los gastos militares, pero vemos que de hecho los gastos militares están aumentando un 25-30% interanual y el próximo año seguirán creciendo. Y en consecuencia, esto significa que no será un año de dinero fácil, será un año de crecimiento, de una economía aún más dura, que los rusos deben prepararse para apretarse el cinturón, para decisiones impopulares y para un aumento aún más fuerte de todo tipo de impuestos y recaudaciones. Tarifas de monopolios, servicios públicos, nuevos impuestos, impuestos especiales, aranceles, fracaso de proyectos a medio hacer, recortes en los gastos para la población, en el ámbito social, la medicina y la educación. La situación es tan crítica que en muchas regiones de la Federación Rusa, según los datos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, casi se han reducido a la mitad los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército ruso. En medio del déficit del presupuesto federal y el agravamiento de los problemas financieros, los pagos únicos para quienes firmaron un contrato con el ejército se han reducido en las siguientes regiones. En Bashkiria, de 1 y 6 millones de rublos, se redujo a 1 millón. En el distrito autónomo de Yamalonenets, de 3 y 1 a 1,9 millones. En la región de Belgorod, los pagos cayeron de 3 millones a solo 800.000. En Nizhny Novgorod, de 3 millones se redujo a 1,5 millones. En julio, la UE introdujo el 18º paquete de sanciones y redujo el tope del precio del petróleo ruso de 60 a 47,6 dólares por barril. Por eso, según datos de Bloomberg, los ingresos petroleros de Rusia cayeron en 1/3 en el segundo mes de verano. Y aunque la situación real y el déficit presupuestario solo los conocen en el Kremlin, parece que a la economía rusa no le queda mucho para llegar al default. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo Victoria Panchenko. Aún más noticias infernales del frente en nuestra próxima emisión. Por ahora, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Nos vemos!